sesión del día miércoles 13 de mayo, sistemas de control, esperando la conexión de los estudiantes. Estamos en cero ahorita, vamos a ver qué es. Ok, buenas tardes, vamos a esperar que se conecten el resto de estudiantes, ¿verdad? Tenemos a Bayardo conectado en este momento, esperamos al resto. Y en Classroom deja pasar eso porque no tiene una verificación de cuenta real. Pasar por una chanchada, tengo una prueba @gmail.com. Ok, tenemos 3 estudiantes conectados ya, creo que ya con ellos vamos 4. Con ellos vamos a dar inicio, tenemos 4 conectados. Ok, 5 estudiantes conectados de los 11 que es el grupo, entonces casi estamos al 50% y vamos a dar inicio entonces. Para el día de hoy continuaríamos en la página 75, ¿verdad? Del documento, del libro que hemos estado utilizando para la clase. Y bueno, hemos estado viendo esta unidad que tiene que ver con la función de transferencia. Estudiamos la función de transferencia, sus propiedades, y estaban los 2 métodos que utilizamos para estudiar las funciones de transferencia, que es esta representación por diagramas de bloque, que es lo que hemos estado haciendo. Hicimos ejercicios de reducción de diagramas de bloque, y el día de hoy trabajaríamos lo que son gráficos de flujo de señal de un sistema, que es la otra forma. Entonces vamos a entrar en esa materia. Estamos en la página 75, ¿verdad? Del libro. Si acaso no les aparece o se pierde el video, porque estoy aquí en la universidad y el internet es malo, si se queda solo con el audio,
Entonces estamos en la página 75 para que lo puedan abrir directo en sus celulares o en sus computadoras, donde sea que estén viendo la conferencia, ¿verdad? Entonces, gráfico de flujo de señales. Los diagramas de bloques son muy útiles para representar las interrelaciones entre las variables controladas y las variables de entrada. Sin embargo, para sistemas muy complejos, el proceso de reducción por diagrama de bloques es muy engorroso y difícil de completar. Pero un diagrama de bloque y el gráfico de flujo de señal contienen la misma información y no hay ninguna ventaja de uno sobre el otro. Solo hay una preferencia personal por el gráfico de flujo de señal como método que facilita el cálculo de las ganancias de sistemas más complejos. En el caso de este autor nos dice que él prefiere los gráficos de flujo de señal que los diagramas de bloque. Entonces vamos a tener los dos métodos. Igual en el caso de nosotros podemos elegir cuál de ellos seguir aplicando, pues, más para adelante. Definición del gráfico de flujo de señal. La representación de un diagrama de bloques en segmentos de rectas orientadas como caminos orientados desde las entradas hasta las salidas de un sistema dado. Vamos a ver mejor la definición con la gráfica, perdón. Elementos de un diagrama de flujo de señal. A. Un nodo. Está representado en el gráfico del flujo de señal como un punto. A su vez, él representa las variables del sistema. B. Nodo de entrada, también llamado nodo fuente, es aquel donde solo salen ramas. C. Nodo de salida, es aquel nodo al que solo le llegan ramas. Y D. Rama es un segmento de recta orientado que parte de un nodo y llega a otro nodo, con ganancia y dirección asociada. Entonces aquí abajo en la siguiente página 76 tenemos un diagrama de flujo de señales y tenemos un nodo XDS, ¿verdad? Que nos representa las señales de entrada, un nodo de entrada, y otro nodo de salida, YDS, y tenemos en la flechita, ¿verdad?, que tenemos al centro, que representa lo que es la ganancia asociada a esa rama. Desde este punto, desde el primer nodo de entrada al nodo de salida, tenemos pues es una rama. Entonces con eso tenemos nosotros que la salida YDS va a ser igual a XDS por GDS, igual que lo teníamos en los diagramas de bloque. O despejando la función de transferencia, GDS sería YDS entre XDS, salida entre entradas, lo normal de siempre. Entre las partes continuamos y decimos la E, la trayectoria, es la sucesión continua de ramas que van en una misma dirección. Entonces aquí por ejemplo la flechita nos va a ir dando la trayectoria que va, ¿verdad? Y tenemos en la parte de trayectoria, tenemos la trayectoria directa, es aquella trayectoria que comienza en un nodo de entrada y termina en un nodo de salida del sistema. Ganancia de una trayectoria es el producto de todas las ganancias de las ramas que conforman una trayectoria. Malla es un lazo o bucle, es aquella trayectoria que se origina y termina en un mismo nodo. Ganancia de un lazo o de malla es el producto de las ganancias de todas las ramas que forman ese lazo o malla. Entonces, por ejemplo, en esta figura que tenemos acá en la página 76, figura 19, más malla o lazo, tenemos que inicia, ¿verdad?, en ese nodo y vuelve a ese mismo nodo. Entonces ese tiene una ganancia en esta flechita que es la ganancia GDS y en la malla tiene una ganancia HDS. Lazo independiente, no se tocan, entonces son aquellos lazos que no tienen nodos en común. Representación de un sistema en diagrama de flujo de señal, que es lo que ya nos tocaría, ¿verdad?, a nosotros. Nos tocaría a nosotros comenzar a trabajar. Entonces veamos, representación de un sistema en diagrama de flujo de señal. Para representar un sistema con un diagrama de flujo de señal, previamente debe haberse construido el diagrama de bloques y solo a partir de ahí se debe representar exactamente la constitución del mismo, es decir, no se debe alterar ningún elemento, se debe sustituir cada bloque por una rama, la realimentación debe sustituirse por lazo,
Solo debemos indicar las variables de salida y las variables de entrada del sistema. Para ilustrar el procedimiento, a continuación se da un ejemplo. Tenemos el ejemplo 5, que es un sistema que ya habíamos resuelto con diagramas de bloques. Tiene una entrada RDS y tiene dos salidas, C1DS y C2DS. Y tiene diferentes ganancias directas y retroalimentadas. Entonces ese mismo diagrama de bloque lo podríamos representar de la siguiente forma. Vamos a hacerlo un poco más pequeño para que podamos apreciarlo. Y aquí tenemos RDS, ¿verdad? De entrada, aquí tenemos el primer nodo. Ese nodo se deriva aquí, en este lado pues no hay ganancia, y como no hay ganancia hasta llegar al siguiente nodo, que es el punto suma que tengo acá, entonces hay un 1 de ganancia en ese alambre, digamos. Ese alambre que tenemos aquí. Sí, ¿a lo buena? ¿Aló? Sí. 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 Es que si no se sabe la clave de bloqueo del teléfono y no se sabe la clave de administración de la web, está difícil. Ya nos han pasado casos así. Lo hemos consultado con el fabricante y dice, ¿cómo se le olvidaron las dos claves? Sí, entonces no tienen ellos una clave maestra con la que ellos puedan resetear. Sí, no existe. Sí, entonces para desbloquearlo mantenés presionado la tecla numeral por 5 segundos y te manda a pedir la clave. Si no tiene clave, solo le das a aceptar y él ya se tendría que activar el teclado. Si no, pues ahí habría que ver pues, qué procedimiento hacer. Pero ellos, la última vez que solicitamos, así le pasó a Albaniza en un teléfono igual. Y no se acordaba, pues le pasó igualito en un teléfono, no sabían ni la clave de la web ni la clave del teclado que le pusieron y le desactivaron todo. Sí, por eso es que si no lo pones, él viene con una default que es 4 veces 0 en algunos casos, en algunos no tiene del todo. Entonces depende de eso, de lo que vos tengas ahí. Sí, entonces habría que revisar el caso, que él verifique si tiene, si no tiene, y si no, pues ahí hay que, solo lo puede ocupar pues así como está para recibir, pues no hace llamada. Es que se bloquea así, eso seguro lo bloquearon porque tenía uso eso de bloqueo. Sí, ellos ya les habían explicado cómo bloquearlo. El problema es que se les olvida, le programan cosas y después se les olvida y le cambian la clave del web y se quedan fuera de la administración del equipo por todos lados. Sí, entonces ahí no hay por dónde. Dale. Ok, entonces continuemos. Teníamos acá pues que RS, tenemos en este nodo de entrada, este 1 que representaría pues esta ganancia que va hasta acá en este alambre, y este 1 que haría hasta estos otros dos nodos que serían los puntos de suma que tenemos. Luego tenemos entre este punto nodo, entre este nodo que es punto de suma y la salida de C1DS, pues tenemos una ganancia G1, y esta H1DS que regresa pues sería un lazo, una retroalimentación en un lazo, y si ven se le puso el signo negativo porque aquí la retroalimentación es negativa. Si fuera positivo pues quedaría positivo. Aquí en lo que son los diagramas de flujo o los gráficos de flujo de estado, pues el flujo de señal tiene que llevar el signo, ¿verdad? Es una de las diferencias con los diagramas de bloque. Luego tenemos para acá, pues viene para este lado de ese nodo una ganancia A que la tenemos acá y llega a este nodo. Aquí tenemos
una ganancia de lazo directo, y tenemos que G2 de S, y aquí tenemos una ganancia de retroalimentación que también es negativa, entonces tenemos un H2. Entonces es lo que tenemos. Igual pues representamos por diagramas de bloque o lo representamos por flujo de señales, gráficos de flujo de señales. Entonces iríamos directo a un ejercicio de resolución por diagramas de flujo. Esta parte de diagramas de bloque lo habíamos visto. Bueno, entraríamos ahorita a lo que es la fórmula de Mason, fórmula de ganancia de Mason para diagramas de flujo de señal, que es una técnica que ocupamos para simplificar o reducir los diagramas de flujo de señal. El procedimiento que permite determinar la función de transferencia en gráficos de flujo de señal, que utiliza la denominada fórmula de ganancia de Mason, es relativamente simple, pero se debe tener mucho cuidado con los términos del numerador y denominador, porque fácilmente podemos pasar por alto algunos de ellos. Es importante mencionar que debido a la dificultad que han manifestado los estudiantes en la comprensión del cálculo de las ganancias de un sistema de múltiples entradas y múltiples salidas, mostraremos la fórmula de Mason de otra manera, más didáctica, usando recursos andragógicos para su fácil comprensión. Con ello evitaremos confusiones, sin embargo esta no se cambia, en esencia es la misma mostrada desde otras perspectivas. Para nuestro propósito la llamaremos sencillamente fórmula de Mason ampliada, basada en las definiciones anteriores de los elementos del gráfico de flujo de señal. Entonces aquí tenemos la fórmula de la ganancia de Mason, ¿verdad? G de S es igual a la sumatoria desde K igual 1 hasta P de M sub K, variación sub K sobre la variación. Entonces M sub K dice que es la ganancia de la trayectoria directa de la késima trayectoria directa de una entrada respecto de una salida. Delta es igual a 1 menos la suma de las ganancias individuales de todos los lazos del sistema más la suma del producto de todas las combinaciones de los lazos independientes que existan en el sistema. Y delta sub K es la parte de delta conformada por los lazos que no tocan a la késima trayectoria directa. Entonces vamos a ir directo al ejemplo que estábamos tratando, el ejemplo 5, y aquí ya lo teníamos expresado en diagramas de flujo de señal, y vamos a comenzar a utilizar las reglas o la fórmula de reducción de Mason para encontrarla. El primer paso es que convertimos el diagrama de bloque en el gráfico de flujo de señal usando las definiciones anteriores, ya lo habíamos hecho. El segundo paso, observamos que es un sistema que tiene una entrada y dos salidas, lo que significa que hay que calcular dos ganancias. Esta conforme la matriz columna de ganancias del sistema representada por C1 sobre S, C1 de S sobre RS, o sea, esta salida sobre esta entrada y esta otra salida sobre esta entrada, porque son dos salidas. C2 de S sobre DRS. Para este cálculo aplicamos la fórmula de Mason. Para el primer caso, C1 de S sobre R de S, observamos que solo hay una trayectoria directa. Esto significa que K igual 1. Entonces vamos a ver acá. Entonces para llegar desde este nodo hasta este nodo, desde el nodo RDS hasta el nodo CDS, 1DS, solo tenemos esta ruta. Es la única ruta. Pasaríamos por 1, la ganancia 1, pasaríamos el nodo de retroalimentación y pasaríamos G1 de S y llegaríamos hasta C1 de S. El otro camino que hay acá no se tomaría en cuenta porque viene en sentido contrario, obviamente que es una retroalimentación en sentido contrario. Entonces solo hay un camino directo para ir de RDS a C1 de S, que es lo que nos decía acá. Eso significa que K igual 1, entonces la sumatoria, dice en la fórmula, tenemos desde K igual 1 hasta P, sería del 1 hasta el 1, solo hay 1, o sea, no vamos a hacer más que una suma. Después tenemos la ganancia de la trayectoria M1 igual a G1 de S. Entonces veamos, para M1, ¿verdad? Que es de este nodo a este, tendríamos que en esa trayectoria directa solo tenemos
la ganancia de M1 que nos encontramos, que es esta, G1 de S. Asimismo, calculamos delta 1, que delta 1 nos decía, delta sub K que tenemos acá, ¿verdad? Que sería delta 1, es la parte de delta conformada por los lazos que no tocan a la késima trayectoria directa. Vamos a ver qué lazos no tocan a la trayectoria directa. Entonces, esta retroalimentación está tocando la trayectoria directa, ¿verdad? Entonces, el único lazo que no toca a esa trayectoria directa es este lazo que está acá, ¿verdad? G2 menos H2. Entonces, vamos a ir viendo. Va a ser A1 menos, según la fórmula que teníamos de Mason acá, 1 menos, ¿verdad? Y la parte que no toca, pues, la trayectoria directa, 1 menos, y después lo que tenemos ahí, menos H2 sobre G2. Luego determinamos el valor de delta, que delta pues es 1 menos las combinaciones de todo lo que tenemos ahí. Entonces eso nos va a dar delta, dice que 1 menos la suma de las ganancias individuales de todos los lazos del sistema más la suma de productos de todas las combinaciones de los lazos independientes que existan en el sistema. Lazos independientes solo tenemos uno, entonces tendríamos los lazos de todo el sistema, tenemos tenemos dos. Vamos a ir viendo. 1 menos H1G1 menos H2G2, que son los dos lazos que tenemos. H1G1 menos H2G2, ¿verdad? Son los lazos. Más, dice, la otra parte que tocaba en la fórmula de Mason, dice la suma de productos de todas las combinaciones de los lazos independientes que existan en el sistema. Entonces, ¿qué lazos independientes tenemos? Los lazos independientes pues serían iguales, ¿verdad? Serían iguales a los mismos porque el primero, para esta trayectoria tenemos este lazo independiente y para la otra trayectoria de C2 tenemos el lazo de arriba independiente. Entonces eso nos va a dar 1 más G1H1 más G2H2 más la multiplicación de los lazos independientes, decía que era la otra parte, que eran los lazos que teníamos. Entonces G1H1 más G2H2, ¿verdad? Que son multiplicados, porque la segunda parte nos decía que eran lo mismo que teníamos pero multiplicados, G1H1, G2H2. Y observamos que delta 1 es una parte de delta que corresponde a los lazos que no tocan esa trayectoria. En el caso de la otra ruta, pues hacemos lo mismo. En ese dice que nos damos cuenta de que hay dos trayectorias directas. Vamos a revisar en el otro caso para llegar a C2 de S tenemos dos trayectorias. Dice que sería esta que pasa por 1 y llega a G2 de S, pero también tenemos la trayectoria que viene por 1 arriba, llega hasta C1, baja por A, llega a este punto y vuelve a llegar acá. Tenemos dos trayectorias. M1 sería ese A, G1, G2 y M2 sería G2 de S, ¿verdad? Entonces vamos a verlo. M1, la trayectoria que viene directa de acá para acá, solo tiene esta ganancia, G2 de S, pero la que tenemos aquí arriba tendría G1 por A, que está A que bajaría aquí, después sería G2, A, G1, G2, que es lo que tenemos acá. M1 igual A, G1, G2 y M2 igual G2 de S. Y delta 1 sería igual a 1 porque no hay lazos que no toquen esa trayectoria. Delta 2 sería 1 más G1 H1. Veamos. Delta 1 sería igual a 1 siempre.
teníamos esta trayectoria para acá y en el otro igual tenemos esta trayectoria. Dice que no hay lazos que no toquen, si siempre va a haber un lazo que toque pues, a esa trayectoria. Tercer paso, sustituimos los términos calculados en la fórmula ampliada de Mason y obtenemos las ganancias del sistema. Entonces tenemos C1 de S sería, según la fórmula de Mason, M sub K por delta sub K, que sería en este caso M sub K, que sería M1, G1 de S, por delta sub K, que en el caso de la primera es delta sub 1, 1 menos 1 más H2G2, ¿verdad? H2G2 sobre el elemento que habíamos encontrado, que es delta 1 más G1H1 más G2H2 más G1H1 por G2H2. En la parte de abajo tendríamos lo mismo, que sería es la sumatoria de lo tenemos 2 delta M1 y M2, sería AG1G2 más G2 de S multiplicado por delta 2, que es 1 más G2. Entonces sería M1 por delta 1 y M2 por G2, ¿verdad? Que M1 sería AG1G2 por 1, AG1 más en el segundo, que M2 por delta 2 sería M2, que es G2 de S por 1 más G1H1 sobre la sumatoria total, que sería 1 más G1H1 más G2H2 más G1H1 G2H2, la cual representa las ganancias del sistema, ¿verdad? Es lo que tenemos. Si lo comparamos esta solución con la que habíamos obtenido por diagramas de bloque, pues llegaríamos a la misma solución que teníamos. Después tenemos otro ejemplo acá, haciendo uso de funciones que implican transformadas, integraciones, y pues ya transformándolo nos quedaría un diagrama de flujo de señal de esta forma que tenemos, ¿verdad? R1 de S entran a este nodo y este vuelve de abajo hasta acá. Entonces se generaría la que es la integral, ¿verdad? La transformada del integral es 1 sobre S, entonces la ganancia nos queda sobre 1 sobre S, y todas las integrales pues las pasamos a su modo transformado en S, 1 sobre S. Entonces observemos que hay una matriz de 4 ganancias, dice acá. Tenemos 2 entradas y 2 salidas, ¿verdad? Entonces un sistema 2×2 que lo podríamos representar como ganancia 1,1 de S, ganancia 1,2 de S, ganancia 2,1 de S, ganancia 2,2 de S. Aplicamos la fórmula ampliada de Mason y obtenemos la ganancia en esta forma. Sería en la primera trayectoria directa acá solo tenemos 1 sobre S, sobre la sumatoria, ¿verdad?, de toda la ganancia que tendríamos que desarrollarlo, ¿verdad? El ejercicio sería hallar la ganancia de lazo cerrado por la ganancia en lazo directo, ¿verdad? Entonces tendríamos que ir haciendo un desarrollo. Al final dice, nótese que se suma 0 porque no hay lazos independientes. Obviamente que aquí no tenemos lazos que no toquen las trayectorias directas. Esta trayectoria directa, este lazo lo toca, y en el R2 tenemos otra trayectoria que este lazo que viene de regreso igual lo toca.
y así en general, ¿verdad? Todos los lazos que tenemos siempre van a tocar a la trayectoria directa. Entonces tendríamos que aplicar como aplicamos en el caso anterior para llegar a obtener esta fórmula, ¿verdad? Que sería la multiplicación de la delta por la m sub k que tenemos ahí, delta sub k por m sub k, y la sumatoria de todo lo que tenemos aquí. En este caso tendremos 1 acá, 3 sobre s, si multiplico 3 por 3 sobre s, como la fórmula es menos, pues aquí me va dando más. Si multiplico 2 por 1 por 5, nos va a dar 10 sobre s cuadrado, ¿verdad? Porque tengo multiplicando todas, ¿verdad? 5 por 1, 5 por 1, 5 y por 2 después nos daría 10 sobre s al cuadrado. S por s nos va a dar s al cuadrado, ¿verdad? Más la trayectoria de 0. En el caso de la segunda, igual tendríamos a la trayectoria 1, 1. Ya despejando, dice que nos quedaría de este modo. Aquí nos quedaría s cuadrado más 3s más 10 sobre s cuadrado, lo cual va a simplificarse con una s arriba y nos quedaría solo una s sobre s cuadrado más s. Para la ganancia 2 tenemos 2 sobre s cuadrado que sería la que regresa por acá, de C1, ¿verdad? Regresa acá. Entonces tenemos s sobre 2 sobre s cuadrado sobre los mismos términos que teníamos, que esto lo vamos a ir repitiendo, entonces ya se nos va a quedar del mismo modo, pues el denominador, s cuadrado más 3s más 10. 2 sobre s cuadrado, que sería la multiplicación de este camino que viene acá por este y estos tres elementos de ganancia que tenemos. En el 2,1 tendríamos lo menos 5 sobre s cuadrado, que sería multiplicar toda la ruta. Y así sacaríamos para la parte 2,2, ¿verdad? Entonces esta parte de los ejercicios la vamos a, si bien la podemos sacar con Mason, lo más común es que utilicemos lo que se llama como matrices de estado, ¿verdad? Que es lo que veríamos en la clase del día siguiente, y esto lo comenzamos a ver en la sección introductoria y lo resolvemos a través de matrices, porque es una solución pues de 2x2 o matrices de 2x2 cuadradas, de 2x2, y la solución es más sencilla sacarlas con otras herramientas, ¿verdad? Entonces, para lo del tema que correspondería hoy, entonces llegaríamos hasta ahí. Pueden seguirlo revisando ustedes por su cuenta y seguir trabajando los ejercicios del final del capítulo, ¿verdad? Que son los acumulativos que necesitamos. Entonces ya teníamos aquí en el problema de la página 92, tenemos determinar el diagrama de bloque y el gráfico de flujo de señal de las siguientes ecuaciones diferenciales. Entonces determinar la ganancia de los sistemas usando álgebra de bloque y luego compruebe usando la fórmula ampliada de Mason. Tenemos aquí algunos ejercicios: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, y en el 3.5 ya nos dan en el siguiente diagrama de flujo determina la ganancia del sistema, nos dan algunos ejercicios para hacer y nos dan diagramas para el flujo de señal de dos variables, pero eso lo vamos a ver el siguiente día, ¿verdad? En la siguiente sesión de clase. Entonces por el día de hoy quedaríamos por acá.
Nos veríamos el día de mañana en la sesión presencial de 3:40 a 4:40, ¿verdad? Por cualquier duda o que tengamos que resolver alguna aclaración que haya del contenido que vamos abordando, ¿verdad? Entonces les estaré pasando en un tiempo lo que es la grabación de la sesión del día de hoy. Entonces por mi parte quedamos hasta acá. Buenas tardes.